De mismo modo, les pido que durante su desarrollo mantengan teléfonos celulares apagados o en la opción silencio, como así también cualquier otro dispositivo electrónico con alarma. Muchas gracias. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Damos inicio a este seminario Ética Empresarial y Construcción de Confianza en la Sociedad Contemporánea, saludando a quienes nos acompañan esta mañana. Señor Vicente Domingo García Marzá, director del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universidad Jaume I de Castellón, España. Profesor Eduardo Torres, director del Departamento de Administración y subdirector de la Escuela de Posgrado de nuestra facultad. Señor José María Castillero, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile. Señor Josep Ramos, destacado economista y profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Señora Alejandra Haddad, directora de Alumni Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios. Señor Andrés Müller, gerente general del Grupo Eulen en Chile. Señora Reinalina Chavarri, profesora de Ética y Responsabilidad Social y socia de Axis RSE. Profesores, alumnos, graduados y público en general. Tengan todos ustedes muy buenos días. Actualmente estamos atravesando por momentos donde ha aflorado la desconfianza en las instituciones y sus liderazgos de parte de la ciudadanía empoderada. Chile no es la excepción en este escenario mundial. La madurez democrática ha puesto al descubierto el pluralismo moral y la deliberación como parte sustantiva para la convivencia en una sociedad avanzada. Alumni de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios, la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile y la consultora Axis RSE han cohesionado sus esfuerzos para realizar el presente seminario, Ética Empresarial y Construcción de Confianza en la Sociedad Contemporánea. Para brindar su saludo de bienvenida, dejo con ustedes al profesor Eduardo Torres, director del Departamento de Administración y subdirector de la Escuela de Posgrado de nuestra facultad. Bueno, quiero darle la bienvenida. Buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, antes que todo, nosotros comentarles que estamos organizando una serie de seminarios como parte de las actividades de la facultad y en especial de la Escuela de Posgrado. Nosotros, dentro de estas actividades, por supuesto, la ética empresarial y lo que tiene que ver con la confianza en la sociedad es un tema muy importante y por eso hemos querido comenzar con ella. Bueno, quiero dar la bienvenida y agradecerle a todas las empresas asociadas a esta organización, en especial, es cierto, a la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, con la cual hemos estado vinculados en especial en toda esta organización. Nosotros como facultad hemos sido de alguna manera pioneros en estos temas de ética y confianza. Recuerdo que ya hace 10 años atrás, ya desde el año, especialmente el año 2004, recuerdo que nosotros incluimos la asignatura de ética y responsabilidad social como un ramo obligatorio dentro de los MBA, en todas sus modalidades. En ese tiempo recuerdo que a nuestros alumnos les costaba entender por qué nosotros habíamos incluido esa asignatura. Era tanto así que incluso no teníamos profesores que pudieran impartir esa asignatura y traíamos directamente un profesor de la Universidad de Texas a dar ese ramo durante un par de semanas. Lo comprimíamos de tal manera que pudiéramos compatibilizar con el tiempo que este profesor que venía de Estados Unidos podía, cierto, dentro de sus actividades compartir con nosotros. Pero con el tiempo nos fuimos dando cuenta, y la sociedad y nuestros alumnos, que este tema fue tomado en cuenta cada vez más por las empresas, la problemática que estaba ocurriendo a nivel mundial y en especial en nuestro país, en Latinoamérica, lo hacía urgente, sobre todo para nuestras empresas, nuestros alumnos pertenecientes a empresas multinacionales y multilatinas, estaban cada vez teniendo problemas de este tipo y por lo tanto las políticas de ética
eran urgentes en las empresas, y nuestros alumnos pudieron tener un protagonismo en la confección de esos reglamentos o éticas de desempeño en cuanto a la ética y a la responsabilidad social. La confianza, por otra parte, es un tema que ha sido bastante estudiado en la literatura, pero poco practicado y se le ha dado poca importancia. Si uno analiza los journals, especialmente en marketing y en management, se han hecho cargo de este tema, especialmente mirado como un elemento importante para lograr el commitment o la confianza o el compromiso en el consumidor, en las relaciones B2B. Y es por eso que también nosotros hemos incluido estas temáticas dentro de los cursos de responsabilidad social, en los de marketing de servicio y también en las asignaturas de management o los ramos introductorios. Ya estamos hablando de confianza, estamos hablando de commitment, de otro tipo de engagement, de otro tipo de relaciones importantes que tienen que ver con las buenas prácticas y que hacen de alguna manera a una sociedad más confiable. En la medida que las empresas van ganando confianza también, las empresas ganan confianza en sus relaciones, la sociedad también se hace una sociedad más feliz, más conectada y mucho más alegre. Ya saben que nuestra sociedad es considerada una sociedad que está muy recargada al trabajo, con poco tiempo para la familia, y eso muchas veces tiene que ver con la cantidad de trabajo que tenemos o el tiempo que tenemos que involucrarnos para resolver problemas que de alguna manera nos van causando desconfianza en las relaciones B2B, en las relaciones entre empleados y empleador, etc. Bueno, nosotros además este tema lo hemos ido tomando incluso en temas de pregrado. Ya en el tiempo de nuestro decano Joe Ramos se incluyeron este tipo de asignaturas, las cuales son obligatorias para nuestros alumnos, y hoy en día ya desde a partir del examen de grado de este año es una pregunta obligatoria en el examen de grado. Hoy día los alumnos tienen que responder en su examen final como actividad obligatoria y titulación una pregunta o más de una pregunta sobre temas de ética empresarial. Actualmente estamos ya a punto, a principios del próximo mes, vamos a comenzar a terminar un proceso de acreditación muy largo que comenzó hace ya 6 años e incluso se gestó muchos años antes, y que es la acreditadora más importante del mundo, que es la AACSB. Nosotros estamos ya a punto de obtener esa acreditación, lo que nos va a poner, llegaremos a ser la primera universidad pública en Latinoamérica o en América Latina en tener esta acreditación. Y AACSB lo considera un elemento importante, la ética como elemento para poder acreditarse y ser una universidad que está, ¿cierto?, a la vanguardia en lo que tiene que ver con el área de negocio. Bueno, quiero simplemente agradecerle al profesor Vicente Domingo García por estar con nosotros, por darse el tiempo. Quiero darle las gracias a ustedes por estar aquí, en confiar en nuestra facultad, invitarlos a estar con nosotros, a visitarnos, a consultar sobre nuestros programas, a venir a los seminarios y a todas las actividades que tenemos preparados para compartir con ustedes. Así que muchas gracias y que tengan una buena mañana. Damos las gracias al profesor Eduardo Torres por su saludo. Antes de presentar al profesor Vicente Domingo García Marzá, queremos agradecer el apoyo para el correcto desarrollo de este evento a Iberia, Líneas Aéreas, NH Hotel Group, Diario Financiero y Grupo Eulen. Les quiero comentar que ustedes podrán participar con preguntas e inquietudes. Tienen una tarjeta que se les ha entregado al ingreso de este salón y les invitamos a que puedan plantear en ellas sus inquietudes, las que serán parte de la mesa redonda final. El principal orador de esta jornada, Vicente Domingo García Marzá, es PhD en Filosofía de la Universidad de Valencia de España y actualmente ejerce como director del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universidad Jaume I de Castellón de España. Además, es catedrático de Ética
en la misma casa de estudios y ha ampliado sus estudios de política en Frankfurt, Alemania, y de ética económica en St. Gallen, Suiza, en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, y en el Maggie College of the University of Ulster, Irlanda del Norte. Sus líneas de investigación incluyen democracia deliberativa, ética empresarial, diseño institucional, sociedad civil y hermenéutica crítica, entre otras. Con ustedes entonces el profesor Vicente Domingo García Marzá. Bueno, buenos días. Esto de ser un poco grande, de tamaño, lo hace complicado. En primer lugar, dar las gracias tanto a la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile por su amabilidad y por haberme invitado, como a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también a la Escuela de Posgrado por su presentación, y también, sobre todo, a la profesora Reinalina Chavarri por su amabilidad y su preocupación. Y a todos ustedes por estar aquí hoy, por supuesto, y tener la paciencia de escucharme, que espero que no haga falta mucha. Voy a dividir la exposición en 4 partes. También no hace falta que lo diga, parece que he llegado en el momento oportuno, ¿no?, para discutir ese tipo de temas. Cuidado, no para presentar soluciones, sino para discutir ese tipo de temas que, como saben, también tenemos alguna experiencia que otra en España. Yo voy a hablarles de 4 temas, espero insisto, no ser muy... El primero de todos, vamos a hablar del valor de la ética empresarial. Después hablaremos de agentes de justicia. Igual les parece este concepto un poco extraño, pero voy a argumentar que la empresa es un agente de justicia o un agente de injusticia. Me refiero, ¿no?, que quiera o no quiera, la empresa, le guste o no le guste, y eso es lo que significa en el título que ustedes me propusieron de Sociedad Contemporánea, la posición de la empresa. Después intentaré comentar 3 grandes errores que se dan en la forma en que tenemos de entender la empresa y que se sigue insistiendo en las escuelas de negocios en estos 3 grandes errores. 3 grandes errores que nos impiden muchas veces ver lo que es una empresa, concebirla. Y por último, un tema del que también estábamos hablando estos días. Yo creo que la confianza se puede gestionar, que la confianza no es un don que nos cae del cielo, sino que es una capacidad, una competencia, lo que yo incluso llamaré un saber o un recurso moral, y que se puede gestionar. Pero para poder gestionar la confianza, esa va a ser la tesis, no solamente tenemos que pensar en la empresa como una unidad o un conjunto de personas, sino como una institución. Voy a presentarles lo que un poco desde el pensamiento neoinstitucionalista, tanto en economía como en ética, estamos trabajando. Intentaré no hacer las cosas complicadas, sé que hay mucha gente del gremio, pero otra gente que no lo es, e intentaré que podamos entendernos todos. Esta es la propuesta, estos 4 puntos. Tengo más o menos 50 minutos, más o menos, calculo yo, o sea que es lo que habíamos propuesto. Allá vamos. Y fíjese cómo empezamos. Esto es una fotografía mía, por lo tanto malísima, ¿no? O sea que no se ve, pero tuve que parar el coche en mitad de la autopista para hacerla. Después ha hecho un poco también famosa por ahí. Estos son los que tenemos cierta edad. Encontrar pintadas reivindicando la ética no es muy normal, ¿no? Esta es una pintada que apareció, esta es la autopista que va de Valencia a Castellón, pero que está en muchas carreteras, y más o menos dicen lo mismo siempre, o dicen crisis o ética, decídete, o dicen mientras no haya ética habrá crisis, ¿tú qué harás? Pintadas, o sea, ¿no?, grafitis en las paredes. Esto demuestra un poco, así quiero verlo, que la ética hoy en día tiene más significación o más importancia que hace 40 años para la opinión pública. O sea, y lo que voy a argumentar es que no solo por la corrupción. O sea, el factor más importante no son las malas prácticas empresariales o las malas prácticas políticas, que no es el tema hoy, sino que hay otro tema muy importante en el que voy a entrar, pero que la idea es que la gente está reivindicando la ética, cosa que los que tenemos cierta edad, insisto, vamos, cuando hablaba yo en el año 90 de ética empresarial, no se pueden ustedes ni imaginar la cantidad de verduras que recogíamos para poder comer toda la semana, si es que venía alguien a las conferencias. Bien, fíjense, para hablar del valor de la ética, estoy en una facultad de economía y por lo tanto no se me ha ocurrido otra que buscar, ¿no?, a Amartya Sen, a un premio Nobel de Economía, para empezar. Los 2 textos que tienen ustedes ahí, los 2 textos, el primero tiene una idea muy importante. La ética, todos ustedes lo saben, no voy a complicarlo más, la ética se dedica
a estudiar lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto o incorrecto, lo que es justo o injusto. Eso es lo que se dedica a la ética. La ética empresarial se dedica a estudiar lo que es justo o injusto en la empresa. Bien, lo primero que nos dice Amartya Sen en sus últimos trabajos, La idea de justicia, es que efectivamente, cuidado, menos mal, o sea, los filósofos no inventamos lo que es la justicia, solo faltaría eso. Es decir, ya faltaría para redondear la situación actual que los filósofos nos dedicáramos a decir a los demás lo que tienen que hacer. No, la idea de justicia es una idea que todos tenemos dentro, en un conocimiento intuitivo. Se lo explico. Todos sabemos perfectamente qué esperamos de la empresa. No hace falta estudiar un máster y una carrera para saber efectivamente que esperamos un buen producto, esperamos buenos empleos, esperamos que no nos contaminen, esperamos tener proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. Todos sabemos perfectamente qué significa una empresa justa. Por eso, los que nos dedicamos a la ética empresarial, como dice Sen, no nos dedicamos a decirles a los directivos, por ejemplo, directivas, tenéis que ser buenas personas, por favor, hay que actuar bien, ojo con la conciencia, tenéis que dormir a gusto, es decir, no podemos... No, ese no es nuestro trabajo, ni mucho menos. O sea, la idea es que ese saber moral que tenemos de lo que significa una empresa justa se puede gestionar, se puede explicitar, se puede definir y se puede gestionar y convertir lo que es la propuesta que les voy a presentar en un activo para la empresa. La idea es que la ética es un activo, o se considera un activo para la empresa, o simplemente hablemos de otra cosa porque no tenemos nada que hacer. No quiero ver, como veremos ahora, cómo se está viendo actualmente la ética, que la ética parece que sea pues, el Pepito Grillo de la actualidad. No, oiga, no. La ética es un activo, no simplemente es un castigo, sino un activo, no es un pasivo. El otro texto, les puede parecer exagerado, también es de Amartya Sen, en Libertad y Desarrollo, pero tiene una fuerza visual muy importante. Dice Sen, vamos a ver, la ética es como el oxígeno, solamente nos damos cuenta de su importancia cuando nos falta. Esta frase Sen la aplica a los códigos éticos, nada más, pero da igual. O sea, esta frase yo creo que es muy expresiva. Efectivamente, nadie de los que está aquí está pensando en el oxígeno, pero si nos faltara el oxígeno no pensaríamos en otra cosa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, ahora con la corrupción. Nadie hablaba de la ética, pero ahora parece que la ética sea lo que nos va a salvar de todo. Vamos a ver, cuidado, habrá que poner también otros asuntos. Alguien puede decir, bien, Domingo, bien, eres de ética, ¿qué vas a decir? Que la ética es lo más importante. Hay otros autores, por ejemplo, Fukuyama, ¿no? en su libro Confianza, nos dice que la ética él la entiende como un lubricante social. Lubricante social. A mí esa palabra me da un poco de... ¿no? Bien. No voy a seguir por ese camino, pero yo creo que efectivamente, o sea, la ética no es ningún lubricante, no es un aceite que echamos a la maquinaria social para que la maquinaria funcione mejor. Que funcionaría, no. Si no hay ética, no funciona la maquinaria. Esa es la cuestión. Y eso les voy a poner un ejemplo muy práctico ya de mi experiencia. En el 2008 me invitaron a dar una charla, igual que aquí, en un congreso de directores de comunicación corporativa, esta vez muy concreto, muy técnica, y era sobre reputación. Era en Zaragoza, y allí llegué yo, y llegué para oír también un poco lo que estaban diciendo, y me encontré con la siguiente definición por parte de un director de comunicación de una gran empresa, con la siguiente definición de reputación. Fíjense, verán, por supuesto tenía muchas fórmulas había un montón. ¿No? Pero la definición era capital reputacional, cuánta credibilidad tiene una empresa para absorber los golpes de información desfavorables a la compañía. Y yo dije, bueno, a todo esto yo iba a presentar esta, que les voy a ofrecer. Para mí la reputación es la capacidad que tiene una empresa para generar confianza. Pero claro, después de encontrarme con la anterior, y eso sí, con 3 o 4 transparencias de fórmulas matemáticas, dije, no sé si me voy a ir corriendo de aquí o qué hago yo aquí. Pero lo que me extrañó, y supongo que les extrañará, es cómo se manejaba ya el capital reputacional de forma negativa. O sea, el capital reputacional era sencillamente qué fuerza tenemos para aguantar las críticas. Y bueno, ¿qué está pasando aquí? Las empresas que estaban allí eran las cajas de ahorros. 5 años después habían desaparecido de España. Unas empresas que tenían el 51% de la intermediación financiera en España, que llegaron a tener, hoy en día no existen. O sea, ya habían perdido la confianza cuando el gobierno, sea el gobierno que sea, promulgó la ley que las convirtió en bancos. Nadie protestó. La opinión pública ni se enteró, ni le importaba, porque ya hacía muchos años que eran simples instrumentos políticos y la gente les había perdido la confianza. ¿Me refiero a qué? Me refiero a que tiene razón Sen. La confianza no es la pintura con la que pintamos la casa cuando ya está construida. La confianza es uno de los cimientos más importantes que tiene la empresa.
Esa es la idea. Vamos allá. Esto que les traigo aquí, que la ética no es indolora, esto está sacado del periódico El País, de las páginas Salmón del domingo pasado, es decir, de hace 3 días. Digo por la actualidad, y para que vean que no soy yo el que estoy llevando el asunto. Lo primero que tienen es un argumento interesantísimo de un economista español bastante reconocido, en el sentido que cómo explica otro trabajo por el cual la corrupción es una de las causas que explica la baja productividad de la economía española. Eso yo cuando lo leí dije, bueno, ¿no? Habrá que leer bien ese artículo. O sea que normalmente parecía que eran los trabajadores los que éramos todos unos vagos ahí en España, claro, no había forma de que la productividad subiera. Ahora parece que la corrupción es un factor, una causa muy importante. Y la segunda, del mismo periódico, del mismo día, y la segunda, fíjense, de repente se ha modificado ya en España el Código Penal, se va a volver a modificar ahora, pero de repente ya parece que hay que ser éticos para no ir a la cárcel. ¿No? Esa sí era textual. Es el famoso compliance, que después hablaremos al final, que ya les anuncio para que se rían un poco, que los directores de responsabilidad social hablan de compliance y traducen como cumplo y miento. No, digo, aviso para que se tenga en cuenta por dónde van a ir las posiciones. Simplemente esto es una. ¿Qué consecuencias extraigo de esta lectura del domingo pasado? La primera es que la ética tiene cada vez más importancia. Y la segunda, que se está malentendiendo. La ética no es un sustituto del derecho. No es lo mismo. El derecho actúa desde fuera. El derecho coacciona. Y menos mal que coacciona, cuidado, lejos de mí criticar el derecho. El derecho coacciona, pero la ética, si actúa, tiene que actuar desde dentro. Es decir, desde el compromiso y la convicción. Son 2 caminos diferentes. Menos mal que hay derecho y la gente tiene miedo de ir a la cárcel. Perfecto, no voy a ser yo quien diga que no vayan a la cárcel. No, cuidado. Pero no hay que ser ético para no ir a la cárcel, ni hay que ser ético para ganar dinero. Es un error. O sea, ganarás dinero si eres ético, no al revés. Explicaré esto después. Bien, pero vamos ahí, ya está bien de introducción. En definitiva, lo que les ofrezco, vengo a presentar, es para mí la ética, lo que yo entiendo por ética es la gestión de los recursos morales en la empresa, o la gestión de la confianza en la empresa. Es lo que yo entiendo por ética empresarial. Y hace tiempo que trabajamos desde esta idea de cuáles son las bases de la confianza, y hay bases morales, no son las únicas, por supuesto. Cuidado, es decir, no somos tan ingenuos de pensar que la empresa solamente depende, la credibilidad de la empresa, de su actuación moral. No, ni mucho menos. Pero sí que existe una base moral de la confianza y lo que hacemos es trabajarla, intentar explicitarla, no la inventamos, insisto, trabajamos con las empresas, vemos en qué consiste su fuerza, vemos cómo puede evitar lo que llamamos riesgo moral, cómo podemos evitar ese riesgo y cómo podemos potenciar lo que la propia empresa tiene. Ni mucho menos, ahí tiene la flecha hacia abajo, la primera, hemos hecho un manual que dice los 10 mandamientos de la empresa. No, ya no trabajamos así, no, ni mucho menos. ¿No? Ni tampoco decimos, a ver, ¿qué hay que hacer para que ganes más dinero? No, cuidado. Si la ética es instrumental, cuando tengas problemas la dejarás fuera. Y ese no es el plan, esa no es la idea. Bien, a partir de aquí intentaré contestar en 3 o 4 transparencias muy breves a la situación contemporánea. ¿Por qué? O sea, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Este esquema es ya antiguo, pero siempre me ha servido para presentar la situación. Si me preguntan cuál es la causa fundamental de que se hable cada vez más de ética, la respuesta no va a ser la corrupción, que también tiene su parte, sino que la respuesta está en la globalización. Fíjense en el esquema que tienen ahí delante. La situación, estamos hablando ya a finales de los 80, 90 y hoy en día y cada vez más, hasta entonces toda nuestra forma de pensar en economía y en ética era una forma de pensar, vamos a llamarle así, bastante estatista, es decir, lo que nosotros llamamos el estatismo metodológico. El Estado ocupaba el centro y la empresa lo único que tenía que hacer era pagar impuestos y cumplir las leyes. Y punto. Ya no se tenía que pedirle más, ya no se le pedía más, de hecho, a la empresa. Esta situación ha cambiado. El Estado no ha dejado, por supuesto, de ocupar un lugar, vamos a llamarle, ¿no?, importante, pero ya no ocupa el Estado en la economía ni en la empresa el lugar central. Tiene que compartir su responsabilidad con otros actores y entre ellos con la empresa. Eso es lo que intenta explicar este esquema. De repente, la empresa se ha visto cara a cara con la sociedad civil, con la opinión pública. Ya no sirve solo, por supuesto, tiene que cumplir las leyes, pero ¿cuántas empresas conocen ustedes? Y no voy a dar nombres, por supuesto, no voy a dar nombres, que cumplen las leyes y no
consiguen una buena reputación por más años que pasen y cumplen las leyes, por supuesto. Conocemos un montón de empresas que efectivamente no es suficiente, esa es la idea, con cumplir las leyes y con pagar impuestos ya es más complicado porque ya saben que no, el tema se complica. Pero esta es la idea. Dicho de otra forma, que era el segundo punto que quería presentarles, entramos ya en el segundo punto. Las empresas, quieran o no quieran, están vistas por la sociedad civil como agentes de justicia. Es decir, ¿eso qué significa agentes de justicia? Significa que tienen unas capacidades y unos recursos y la sociedad está exigiendo qué está haciendo con ellos. Es un tema importantísimo. Yo anteayer estaba discutiendo sobre el empleo en un foro también con economistas. Claro, o sea, el empleo no es solamente un tema público, también las empresas tienen responsabilidad en el empleo. Por no entrar, ya entraremos después si quieren, en la corrupción. Parece que solamente los políticos son corruptos. E incluso el Fondo Monetario utilizaba una definición en los años 90 que era de risa. Abuso del cargo público. Oiga, los que tienen cargo público no son corruptos. O sea, un profesor de filosofía puede ser corrupto perfectamente sin tener un cargo público. Es decir, ahora menos mal que ya, ¿no?, tanto la Unión Europea como ya se trabaja con el abuso de poder. Bien, eso ya, bien, punto, abuso de poder. Pero no solamente los cargos públicos abusan del poder. En definitiva, la idea es que, y la cuestión es que muchos empresarios y directivos no lo ven. No ven que no solamente se está mirando a la empresa, no solamente la credibilidad o legitimidad de la empresa está depositándose en los beneficios económicos. Eso que siempre decíamos en teoría, y que discutíamos con Milton Friedman en los 75, en los 80, todo esto ahora ya no hace falta discutirlo. Ya no se está aguantando la credibilidad de la empresa solamente en los beneficios y en no cumplir las leyes, se está exigiendo mucho más. No solamente a la empresa, pero el tema de la empresa. Aquí también he puesto, como ven, las universidades también tienen unas obligaciones que no solo son las educativas, los colegios profesionales, las cámaras de comercio, la importancia que tienen en que estos temas puedan introducirse, discutirse al menos entre los propios protagonistas, etc. Dos consecuencias de esto. Voy un poco más rápido. O sea, dos consecuencias, o cómo veo que está afectando la situación contemporánea, lo que ocurre hoy, a la empresa y en este caso a la ética de la empresa. El primero es que aumenta la vulnerabilidad institucional. Este es un concepto que utilizamos, muchas gracias, el cambio de clima. Bien, la primera consecuencia de este desplazamiento del Estado o de este protagonismo de la empresa, me da igual, cada vez que se desplaza el Estado, coge protagonismo la sociedad civil y en este caso la empresa. La empresa es parte del concepto de justicia, insisto, lo reconozca o no lo reconozca. Con esto aumenta, por supuesto, su fragilidad o, si quiere usted, su vulnerabilidad institucional. Y dirán, bueno, pues ya está bien, Domingo, bien, pues Domingo, que soy de perspectiva, soy filósofo, pero trabajo con empresas, pues les trae, ¿no?, simplemente esto es el barómetro sobre la confianza institucional. Y como es lógico, sí que se ve mejor allá que aquí. Si se dan cuenta, tenía un puntero, sí. Si se dan cuenta, es curioso. ¿Dónde están las empresas? Esto es el año 2014, y aquí lo que se pregunta, ¿aprueba o desaprueba usted la forma en que desempeñan sus funciones las siguientes instituciones? ¿Qué cosa más curiosa? Por decirlo de alguna forma. Tienen ustedes las pequeñas y medianas empresas en tercer lugar. O sea, detrás de los médicos, lo cual es bastante, ¿no? Vamos, o sea, me refiero porque cambiemos nuestra forma de pensar. Nadie está atacando a las empresas. Han cambiado los tiempos, no estamos hace 40 años. O sea, no es este el tema. La gente confía, fíjense, después de los científicos y los médicos en las pequeñas. Pero, mira por dónde, las grandes empresas están en tercer lugar de la cola. O sea, esto es simplemente preguntas hechas a la gente. Después habría que preguntarles por qué. Bueno, se les preguntó por qué. Es decir, ¿y por qué esta diferencia tan grande entre pequeñas y grandes empresas? Una respuesta increíble fue el empleo. O sea, la gente a lo mejor no maneja cifras económicas. Digo la opinión pública, la gente común. O sea, no maneja cifras económicas, pero sí que ve perfectamente qué está ocurriendo, por ejemplo, con algunas empresas españolas en este caso. Pero no es este caso. O sea, hay una encuesta mundial de valores que se hace cada X tiempo, y lo mismo. En Europa, al menos, el 44,3% de los europeos piensan, o sea, no se fían nada, perdón, poco o nada de las empresas. Un 22% nada. Suman 63%. O sea, la opinión, o sea, la confianza que se está teniendo en las empresas está bajando muy rápido. O sea, insisto, en un contexto donde, ¿y por qué?
Porque las empresas, vamos a ver, lucha, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que se espera algo que las empresas no están proporcionando. Y por tanto, su confianza o la confianza en ellas está bajando. Esto ya es muy clásico, este esquema, pero esa es la idea principal. Insisto, año 73, imagínense, esto es un poco el origen de la responsabilidad social que ahora hablaremos. O sea, simplemente la idea de que la empresa concede unos recursos, perdón, la sociedad concede unos recursos a la empresa, pero espera a cambio unos beneficios. Y la gran ingenuidad que verán es pensar que la sociedad solamente espera beneficios económicos. O sea, eso es una ingenuidad, seguir pensando así. Pero bueno, así seguimos pensando y lo que es peor, enseñándolo en las escuelas. La segunda consecuencia importante de la situación actual es la que hablábamos antes. O sea, cómo ha subido la importancia de lo que yo llamo recursos morales, o si quieres llamarle ustedes como quieran, llamo yo vamos, lo llama Huysmans, por ejemplo, ya lo utiliza Huysmans en el año 83, Klaus Hoff en sociología. Es un concepto, ¿qué significa recursos morales? Todo aquello que podemos hacer con nuestro saber moral. Me puede decir, Domingo, vamos a ver. O sea, tú me estás diciendo que yo como empresario, me preguntan los empresarios, voy a utilizar la honestidad y la honradez cuando esto es una selva. Yo lo único que digo es que tenemos una capacidad de actuar moralmente y que tenemos que buscar contextos donde podamos utilizarla. Es lo que estoy diciendo. O sea, no estoy diciendo que vayamos en mi idioma, en mi idioma materno, que es el catalán, decimos cuando una persona es muy buena, doble veces buena, que es bo, ¿no? Doble veces buena es bobo. ¿No? O sea, es un juego de palabras, ¿no? Pero fíjense que no estoy diciendo eso, ni héroes ni mártires, dice de la Cortina, por favor, no vamos a estar en la empresa de repente diciendo, no, yo voy a ser el más honesto, pero si no hay nadie honesto, es decir, cuidado. No, lo que estoy diciendo es que tenemos unos recursos que los tenemos en la empresa y que hay que saber utilizarlos. Uno de esos recursos es la reputación, por ejemplo, otro recurso es la confianza. Son recursos que los tenemos, sepamos utilizarlos y busquemos las condiciones, el contexto, el diseño institucional que nos permita espacios donde podamos utilizarlo. Otra vez, ya que tengo aquí presente las cámaras, función también a lo mejor de las cámaras. Busquemos contextos donde podamos relacionarnos con gente de la cual nos fiamos. Eso queda así de claro. Ya no hay que decirlo tan complicado. ¿Qué le ocurre a estos recursos morales? Esto es lo que más les gusta muchas veces en economía. Esto lo comenta Huysmans en un trabajo muy interesante. Los recursos morales se caracterizan por funcionar al contrario que todo el resto de recursos. Un recurso financiero, por ejemplo, cuanto más consumimos dinero, menos tenemos. Un recurso energético, lo mismo. Los recursos morales funcionan al revés. Cuanto más veces los utilizamos, más tenemos. Son inagotables. Claro, esto automáticamente, algunos, a ver, Domingo, explícame mejor eso. Es decir, simplemente estamos diciendo que cuando más confianza somos capaces de generar, más gente se va a acercar y más recursos vamos a tener. Es tan sencillo como lo que ha sido siempre una buena reputación o el valor de la reputación en las personas. En contextos pequeños, pero cuidado, fíjense bien una cosa. ¿Qué significa contextos globales? Contextos globales significan que por primera vez la reputación funciona al igual que funciona en un pueblo pequeño, gracias a las nuevas tecnologías. Y eso es curioso, no ver eso. Vemos cómo en un contexto global tendría que ser lo contrario. No, cuidado. En un contexto global quien no funciona es el derecho. Así de claro lo digo. No tenemos hoy en día un derecho cosmopolita, ni mucho menos. Tenemos algo internacional, pero muy poco. El derecho sí que no llega a todo el globo, pero la reputación sí, y la confianza sí. ¿Y por qué no pensamos, al menos somos capaces de pensar, cómo podríamos utilizar estos recursos en contextos globales? Cuando vamos a hacer un negocio, ¿qué es lo que hacemos? Preguntar, ¿y estos quiénes son? ¿No? ¿Y qué han hecho? ¿Y qué no sé qué? Mira a ver qué pasa en Internet, mira en Google a ver qué tienen, en escándalos no sé qué. Vamos buscando enseguida que la reputación. ¿Por qué no somos capaces de convertir ese instrumento y de gestionarlo? De convertirlo en un instrumento, esa es la idea, y gestionarlo. Bien, una breve historia también para divertirles. Yo empecé con esto en los años 90. Antes hablaba de verduras, pero cuando vine de estudiar todo esto en St. Gallen, en Suiza, mi primera experiencia con un empresario con el cual después he trabajado durante 20 años, pero cuando llegué, llamé a la puerta, siempre lo cuento, ¿no? Porque es que me hace gracia contarlo, porque también... bueno, soy Domingo García, soy de ética empresarial. Se me quedó mirando y dijo, lo que me faltaba. Es decir, esa fue mi entrada, mi bautismo en ética empresarial. ¿No? Una gran empresa industrial de Castellón, cerámica, por supuesto. Aquella expresión la tengo grabada, ha hecho ya, ¿no?, una sinapsis neuronal, tengo un camino ahí grabado.
Después trabajé con él, con esa persona, mucho tiempo, pero esa fue mi primera entrada en este mundo. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que la ética siempre tiene que ser una culpa, castigo, un peso, un pasivo, ¿no? Tenemos que cambiar el chip. La ética o es un activo, o es un recurso, es una capacidad, una competencia, una cosa que nos permite empoderarnos y hacernos más fuertes, o no hace falta que hablemos de ética. Pero aún está esa idea, ¿no?, del impuesto social famoso, que también, ¿no?, la famosa ya crítica de Friedman a la responsabilidad social. O sea, la primera idea de la empresa como, por ejemplo, cuando hablamos de coacción, bien, la coacción es importante, con el derecho, sí señor, es importante. Pero no, el derecho no funciona. Yo hablo, o sea, si no hay una conciencia, una voluntad, un corazón que se cree lo que está haciendo. A mí, los empresarios con los que trabajamos, tenemos una fundación en España, Fundación Ennor, que tiene bastante reputación, y trabajamos con empresarios. Y cuando hago estos temas, me dicen, Domingo, a mí el derecho es, lo que pregunto es, ¿dónde tengo que poner la cruz? ¿O a qué gestor tengo que pagar ahora? ¿No? Es lo que me dicen, ¿no? Pero a mí, o sea, no, o bien entra por la voluntad, el compromiso, pero no por la coacción. El segundo paso en la ética empresarial, que entró, que ahora les diré enseguida, con la responsabilidad social, es ya utilizar, también bienvenidos sean todos los pasos, pensar la ética como una estrategia. La Unión Europea, después verán, elaboró un informe y allí habla tranquilamente de argumento comercial. Es decir, el argumento que utiliza, en ningún momento la Unión Europea habla de ética para hablar de responsabilidad social de la empresa. Es la estrategia comercial, ahora está viendo como gestión del riesgo. Se está recuperando, al menos yo estoy recuperando el concepto de riesgo moral, utilizado en los seguros, por ejemplo, hace mucho tiempo, y ahora se está utilizando para cualquier tipo de riesgo que tenga que ver con la reputación en este tipo de ámbitos, y ahí está entrando bien. Es decir, la ética se ve como conveniencia, pues perfecto, si entra bien, perfecto, no voy a discutirlo yo. Pero cuidado, hay un tercer paso, y creo que el más importante, y el más duradero, y el más rentable, y es que la ética sea un recurso. ¿En qué sentido? Para gestionar la confianza. Yo creo fundamental el tema de la confianza, pero no lo considero fundamental porque estamos en situaciones políticas y económicas malas, no, lo consideraba fundamental hace mucho tiempo ya, desde que tuviéramos la crisis actual que tenemos ahora. O sea, la ética funciona cuando uno se la cree, por decirlo fácil. Si no se la cree, no funciona. O sea, nosotros trabajamos con empresas, mira, a ver esto, o sea, no, o sea, tú lo vas a hacer, hombre, depende, pues bueno, no tenemos tiempo para trabajar con vosotros. ¿Así? O sea, depende, ¿no? O te lo crees o no te lo crees, porque en definitiva, si no te lo crees va a ser peor. Vamos a ver con 3 grandes errores, tercero ya de los pasos que iba a decirles. 3 grandes errores que se repiten, espero que no aquí, pero vamos, yo he dado 21 años clases de ética empresarial en la Facultad de Economía y efectivamente pues siguen repitiéndose los errores. La primera idea es que el beneficio es neutro, es decir, o que la empresa es amoral. Decía Ortega y Gasset que amorales son los gatos, ¿no?, o las mesas, pero todo lo que hacen las personas y también sus instituciones son morales o inmorales, más o menos morales o más o menos inmorales, pero no neutras. Entonces, esto, a ver si así consigo explicarlo fácil, esta idea está en la cabeza. Yo, por ejemplo, he hablado con mucha gente de ética, muchos empresarios. Mira, Domingo, déjame ganar dinero y cuando gane dinero tenga beneficios, bienes. No, pero eso hace una semana, es decir, que no hace 20 años. Digo, vamos a ver, si lo que quiero es que ver cómo, ¿no? O sea, o sea, primero ganar beneficios. Esta es la idea. Cuando hay que explicar muy claro que los beneficios no son neutros. Los beneficios siempre, a mí lo que me gusta es la intersección. Siempre habrá, o sea, fíjense, la tercera de abajo, lo azul más oscuro significa acciones que son muy morales y un desastre económico. Pues oiga, no hay que seguir esas acciones. Y acciones que sean un beneficio económico y un desastre moral, pues tampoco. Busquemos acciones que sean al mismo tiempo beneficiosas económicamente y socialmente. Esa es la idea, y existen, claro que existen. Ahí hace falta innovación, en ese tipo de ideas. Pero no pensemos porque es un error. No a cortísimo plazo, pero a medio plazo ese error se paga. Que el beneficio es neutro y la ética va por otra parte. No, van siempre juntas. Todo lo que hacemos las personas siempre es más o menos moral o más o menos. Esta idea, si no juntamos los dos conjuntos, no hay forma de entender. Se nos va enseguida la ética a la parte de pasivo. No hay forma de poder entender que la ética pueda convertirse en un activo. La gente ve la ESI, responder a exigencias legales, veíamos esto, no ir a la cárcel, argumentos comerciales, innovación. Eso, si hablas así, te escuchan. Si dices compromiso ético, exigencia de la sociedad, obligación, la palabra obligación. Llevo 25 años discutiendo el tema de la obligación jurídica o moral de la responsabilidad social. 25 años llevo discutiendo eso. Y la gente aún no ha visto
que la obligación moral puede ser mucho más dolorosa que la obligación jurídica. Y sin embargo, no hace falta que sea jurídica para que sea efectiva. Una mala reputación es más efectiva hoy en día, por ejemplo, para invertir, en inversión. O sea, no se quiere invertir en empresas que pueden estar todos los días en las portadas de los periódicos. La gente no quiere invertir. Eso le llaman riesgo moral. La gente quiere invertirse, automáticamente, ¿qué ocurre? Que no hace falta que toda la obligación sea legal. También hay obligaciones morales que tienen su repercusión social. El segundo error que se sigue enseñando en muchas escuelas de negocios es que la ética es subjetiva. Esto es una barbaridad. Es decir que la ética es subjetiva, que cada uno piensa lo que quiere de la ética, que te roben la cartera y dices, no, que me da igual. No, es estética, esto no es ética. Pues vamos a ver. Es decir, está perfectamente claro hoy en día, al igual que lo estaba, no tan definido en la época de Friedman en el 63, pero ahora sí, está perfectamente claro qué se entiende por la responsabilidad social de la empresa. Está perfectamente definido. Y coinciden todos los estándares, que aquí les pongo algunos, la definición de la RSE en Europa, las directrices de la OCDE, el Pacto Mundial, el GRI, la ISO 26000, es siempre, siempre, siempre lo mismo. Está perfectamente definido. ¿Qué significa la justicia en una empresa? O sea, aquí no hay discusión, sí puede haber discusión filosófica, que por qué este concepto y no otro, pero no hay ninguna discusión de ningún tipo acerca del contenido de la justicia, es decir, de qué se espera de la empresa. Fíjense, repito, la ética trabaja en una cosa. ¿Qué esperamos de una empresa? ¿Qué esperamos de un hospital? ¿Qué esperamos de una universidad? Trabajamos en las universidades, en los hospitales, intentamos eso convertirlo en un saber y poder gestionarlo. No inventamos nada, afortunadamente, repito. Aquí tienen la definición del libro verde, en la que tuve bueno, la suerte de participar durante 3 años, también como una de las 20 universidades que estamos trabajando en Europa en estos temas. En definitiva, supongo que aquí habrá llegado este concepto, esto es 2001, año 2000, se define por primera vez en Europa, en el libro verde, significa un libro que orienta después a los libros blancos ya en los diferentes parlamentos, donde se define como la integración voluntaria de los beneficios económicos, sociales y medioambientales. Bien, es una definición, es decir, simplemente viene a decir una cosa que todos sabíamos por sentido común, pero que ahora se escribe en un papel, perfecto. Es decir, el beneficio de la empresa que se espera no es solo el beneficio económico. Beneficio, benefacere, o sea, construir bienes, valor compartido, se llama ahora como quieran llamarle, me da igual. Pero la idea es que hay que intentar integrar estos 3 conceptos. Ahí tiene algunos de los contenidos: gestión de recursos humanos, salud y seguridad laboral, desarrollo local, y se va explicando en este libro verde qué significa cada uno de estos puntos. 2001. No lo he puesto porque ya me da un poco de vergüenza ponerlo, pero en el mismo libro decía que Europa esperaba en 10 años convertirse en la economía más competitiva y más responsable del mundo. Decimos también en mi idioma que la lengua no tiene hueso. Vamos, pero bueno, al menos lo estamos intentando. La definición actual, un poco más modesta, del plan actual de responsabilidad social en Europa, 2011-2014, ahora estamos, ¿no? Vamos a entrar, también en España se va a hacer un plan estratégico. La definición es la misma, la han simplificado, pero la definición es la misma. La responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad. Es la misma definición, la idea es recoger, volvemos a la definición que os había dicho antes de la ley de hierro de la responsabilidad, recoger esta idea de que la empresa es responsable, no solamente de aportar beneficios económicos, que por supuesto lo es, y es más importante, pero también del empleo, del crecimiento sostenible, de la transparencia, buen gobierno, etc. Bien, el tercer error, voy avanzando para llegar al tiempo previsto, el tercer error, lo he puesto así un poco, sabía que aquí habían economistas, pero no quiero hablar ni de North, ni de Ostrom, ni toda esta economistas, pero sí la idea de que muchas veces pensamos que la empresa es una caja negra. A la empresa entran recursos y salen beneficios. Y izquierda, derecha, unos y otros, o sea, discuten una cosa y nadie piensa que es una institución y, por lo tanto, que tiene sus reglas, sus valores, sus normas, sus directrices, sus procesos y que se pueden cambiar. Entonces, he puesto eso de la caja negra para que nos demos cuenta de que donde hay que trabajar es precisamente ahí dentro. Esa es la propuesta que yo les traigo. Sí, por supuesto, que mejoren los políticos, claro que sí. Que mejoren los consumidores, por supuesto, claro que sí. Pero pensemos un poco en la empresa, ya que estamos aquí, en una facultad de empresa, cómo podemos pensar, diseñar la empresa, por ejemplo, para que las prácticas corruptas no sean encima, no estén incentivadas. Por poner un ejemplo. Bien, la primera idea, un poco de ese tercer error, en la que voy a profundizar es esta. Yo lo llamo así, para que también un poco provocar. Hay que salir de la idea de la empresa autista. O
sea, una empresa que parece que esté fuera del mundo, es decir, de la sociedad donde está. Voy a hacer trabajar más hoy. Y pasar a la empresa ciudadana, llámenle como quieran, me da igual, empresa ciudadana, empresa responsable, empresa como quieran. Pero la idea que hay que meter en la cabeza, y no podemos, parece que ahí tengamos ahí una barrera, todas nuestras neuronas preparadas. Empresa y empresario no es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Es decir, la empresa no es cosa de una persona sola, de los empresarios, ni es cosa de dos, que también aún hay mucha gente pensando que aún se llama en España la parte social de la empresa, a los trabajadores, en las leyes. Oiga, ¿y los vecinos que se tragan el humo? ¿Y los clientes? ¿Y los proveedores no son empresa? ¿Y el desarrollo local que está esperando que esa empresa participe no es empresa? ¿No está afectada por la empresa? La idea es que pensemos, bueno, esto se llama stakeholder, no voy a complicarles con todo eso, pero la idea es que pensemos que no hay un solo interés en la empresa, ni dos tampoco. Y muchas veces estas ideas no gustan a los sindicatos tampoco. Domingo, ¿qué estás diciendo? Pues la realidad, simplemente la realidad. Es decir, que hay muchos intereses en juego y una empresa ética sería aquella que consiga armonizar, conciliar todos estos intereses en juego. Esta es la clave. O sea, muy teórica, bien, ahora intentaremos aplicarla a la realidad. Pero la clave es que es una empresa ética, una empresa que pudiera encontrar el acuerdo de todos sus grupos de intereses implicados o afectados en su actividad. Pero bien, esto es mucha teoría. Más moderno, creación de valor compartido. Es lo mismo, es absolutamente lo mismo. Yo le llamo a esto un contrato moral. No es un contrato legal, es un contrato moral. No tenemos tiempo, después si quieren, pero hay muchos ejemplos para explicarles cómo es difícil muchas veces que los directivos, empresarios y empresarias vean esta idea. Le tienen miedo a esta idea, pues no hay que tenerle miedo a esta idea. Por ejemplo, el gran potencial que tienen las pymes. ¿Por qué aparecen en tercer lugar las pymes? ¿Por qué? Porque la gente ve directamente su aportación social. Lo ve, no a través de grandes informes de responsabilidad o de grandes campañas de publicidad. Ve directamente el empleo que están generando en el barrio o en la comarca. Por eso están arriba. Esta es la idea, recuperar un poco, que después les diré, esta idea del compromiso social de la empresa. Resumen, pero no final del tercer punto, aún les queda un punto. Resumen, no me confundan estos tres conceptos que están manejando totalmente, al menos allá, en España en este caso, se están manejando de una forma bastante manipuladora, por decirlo claro. En primer lugar, la ética empresarial es el carácter de la empresa. La ética empresarial se refiere, igual que la ética de las personas, es lo mismo, el carácter de la empresa. O sea, eso es cómo es la empresa, cómo siente, cómo vive, cómo responde. Igual que las personas tenemos un carácter, también las instituciones tienen un carácter. Y las empresas lo tienen, una identidad, una personalidad, como ustedes quieran. Eso es la ética de la empresa. Eso tiene que estar claro. Independientemente de las modas, llamamos modas a los conceptos. Independientemente, la empresa como institución tendrá un carácter. Y eso es lo que nos interesa, ahí vamos. En la actualidad, la empresa, siempre, en un contexto global más que nunca, esa ha sido mi idea, en un contexto global más que nunca, la empresa tiene que responder, tiene que hacer visible ese carácter para generar reputación. Esto es lo que se llama, en Europa, llamamos responsabilidad social de la empresa. Supongo que aquí también. Es decir, ¿cómo responde la empresa de su carácter? Pero fíjense, es un segundo paso. Es cómo responde. Ahora, por ejemplo, se está intentando cambiar, y hace tiempo, el concepto de responsabilidad por el concepto de sostenibilidad. Da igual, me da igual. Seguirá siendo la forma en que la empresa responde de su carácter. ¿Ven la diferencia? Y sobre todo, juego bastante manipulador de algunas empresas, y sale mal, les sale mal, es confundir responsabilidad social con acción social. Cuidado, la acción social es una parte de la responsabilidad social. La falacia de sustituir una parte por el todo ya es muy antigua en filosofía y en retórica. Por ejemplo, una empresa que invierte mucho dinero en su comunidad tiene una acción social fuerte. Por un ejemplo después si quieren, ¿no? Pero eso no significa que sea responsable. De hecho, por ejemplo, estamos asistiendo de España a campañas, ¿no?, de algunos bancos, por decirlo así, ¿no?, sobre los préstamos. Chicos, es que no es acción social, es tu obligación. No me lo vendas como becas para cuando es tu obligación darlos. Es decir, y no se dan cuenta que así generan eso, lo que he generado yo ahora. La gente se ríe, claro. Es que ya, o sea, ser ecológico es llevar corbata verde. Oiga, por favor, es decir, eso ya no, pero aún siguen insistiendo, no sé quiénes llevarán los directores de comunicación,
corporativa o de marketing, pero eso ya no se lo cree nadie, ya produce risa. Bien, la acción social es simplemente qué hago, fíjese, se lo voy a explicar muy rápido en un esquema. La acción social es qué hago con parte de mis beneficios. ¿Vale? Y por supuesto, bienvenido sea la contribución que haga la empresa a la sociedad, bienvenida sea. Pero nadie puede obligarle a la empresa a que haga acción social. Cuidado, eso hay que entenderlo bien. Y la responsabilidad social es cómo he conseguido esos beneficios. Son dos cosas diferentes. Cómo los he conseguido y qué hago con ellos. Son dos temas diferentes. O sea, yo entiendo que la acción social es parte de la responsabilidad, pero no cubre toda la responsabilidad. La empresa es responsable también, por ejemplo, del empleo que genera. Bien, ¿se entienden los tres conceptos? Hay que saber manejarlos porque si no se nos va. Actualmente en Europa la tendencia es hablar mucho de acción social, mucho, y muy poco de responsabilidad social. Esa es la tendencia que tenemos ahí. Y hay que estar preparados. Cuando efectivamente somos capaces de responder de estos tres niveles es cuando generamos confianza. Bien, y ya vamos a la última parte, a la cuarta, la gestión de la confianza. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo podemos gestionar un intangible de los más intangibles que hay, como puede ser la confianza desde el punto de vista ético? Cuidado, yo hablo de ética de la empresa. Por supuesto, una empresa que sea un desastre, ¿no?, por más ética que sea, se va a ir, ¿no?, va a desaparecer. Bien, incluso estamos hablando en contextos globales, donde muchas veces no podemos ver, experimentar si la empresa es o no ética o no lo es. Yo propongo, bueno, no voy a entrar ahora, pero ya hace tiempo que trabajamos con una idea. O sea, una empresa, la confianza, eso es mío, la confianza es directamente proporcional a la capacidad que tiene la empresa de justificar lo que hace. Eso se lo he copiado a otro que se llamaba Kant, Immanuel Kant, ¿no? Pero bien, él le llamaba principio de publicidad. Ahora en serio, he trabajado mucho ese principio en Kant. No me gusta sí, pero en español se confunde publicidad comercial con el hecho de hacer público. Y eso produce muchos, por eso, quebrados de cabeza, y prefiero utilizar el principio de responsabilidad. Pero viene a decir eso. Viene a decir sencillamente que una empresa en contextos globales, ¿qué puede hacer para generar confianza? Oiga, o sea, argumentar, o sea, no solamente informar, cuidado, sino justificar. Son dos niveles diferentes. Informar es fácil, justificar no es tan fácil. Por eso yo lo que intento hacer con empresas, tanto teoría como la práctica, es que la transparencia sola no basta. Hay que sumarle la participación, y ahora verán en qué sentido. O sea, normalmente se pide mayor transparencia, ley de la transparencia, ley, bien, sí, cuidado. En España hacemos, los políticos una ley que para que ellos mismos se controlen a ellos mismos, con la transparencia. Bien. No, hay que participar, ahora verán cómo. Yo esto más o menos en 5 pasos y en 5 minutos, en 5 pasos. Después en las preguntas pueden aparecer, puede concretar lo que ustedes quieran. No soy yo, es la OCDE quien le llama a esto, ¿no?, infraestructura ética. Me gusta la palabra. Es decir, una infraestructura moral. O sea, ¿qué hacemos en las instituciones? No, insisto, no arengas, no exhortaciones, a ser buenos, por favor, no, o sea, no. Me decía el otro día, ¿no?, una directora de recursos humanos, me decía, no, es que hay que pedir por favor, lo que antes era un derecho, ahora hay que pedirlo por favor. Digo, por la mala puerta vamos, es decir, se pide por favor a otras puertas, pero no se pide por favor a la empresa, no es la lógica de las empresas, afortunadamente, ese tipo de cuestiones. Bien, yo lo que haría es decir, 5 pasos para convertir, y un epílogo, que diremos después, ¿no?, 5 pasos en epílogo para gestionar la confianza en la empresa. Lo primero hay que decirlo, es decir, un código ético. Un código ético sencillamente es decir los compromisos que está dispuesta la empresa a adoptar. Y no hace falta que los adopte todos los del mundo. De repente, no, solamente esa empresa se va a convertir, no, seamos realistas. Es decir, esa empresa, por ejemplo, es fuerte en medio ambiente, es fuerte en igualdad, es fuerte el compromiso que tiene con su municipio. Oiga, dígalo. O sea, dígalo. Conviértalo en valores y dígalo. No hace falta que vaya ninguna superconsultora para hacer eso. Son 3 o 4 valores y cuidado con la palabra valor si me da tiempo. Los valores también, no solamente, los valores nos permiten ver la realidad y nos permiten convertir la realidad en un bien. Eso es un valor que nos permite convertir algo en un bien. Es muy importante el tema de los valores, pero ahora no tenemos mucho tiempo. Actualmente, la mayoría de empresas con las que trabajamos, por ejemplo, reúnen, integran el código ético y de conducta. El código de conducta es mucho más complicado. El código ético es decir lo que quiero ser de mayor, es un código ético. Pero un código de conducta es cómo se compromete todos mis empleados y mis directivos para llevar a cabo esos valores. Hoy en día también la mayoría de empresas tienen su código ético y su código de conducta. La mayoría de empresas que conozco. ¿Qué ocurre con esto? ¿Ya basta? No. Para generar confianza, esto es el primer peldaño. Vamos a hablar con la metáfora de los peldaños y la escalera. Igual se entiende mejor así. Esto es el primer peldaño.
Quedarse en el primer peldaño muchas veces incluso no es productivo. ¿No? Dice, no, es que esta empresa tiene un código ético. ¿Por qué te ríes? Estas no, todas. Bueno, tiene razón. Es decir, un código ético solo no sirve. Ojo, son peldaños, pero tampoco hay que intentar que la empresa entre de la nada a este tipo de gestión de intangibles. La segunda cuestión importante es que lo diga, ya que ¿no? se ha comprometido en un código ético, pues ahora tiene que informar, ser transparente, lo que llamamos transparencia. Cuidado. ¿Qué es el consejo mío? Informe de forma estándar. Una vez que me atreví a leer una memoria de responsabilidad social de una gran empresa, estaba como un valor añadido el alumbrado público, ¿no? Que encima no había pagado la empresa. Es decir, vamos a ver, no se puede poner todo en una memoria. Estas son las memorias de responsabilidad social. Son criterios internacionales y por lo tanto están bastante bien. El mecanismo lo conocerán ustedes, supongo, el GRI, todo esto, pero sí, hay formas estándar de informar de lo que hace la empresa. Por ejemplo, en este caso del GRI 4, en el que estamos ahora, en esta metodología de informar, en la última parte son indicadores. Ya se pregunta concretamente, por ejemplo, un indicador que siempre me hizo gracia, la primera vez hace muchos años que lo leí, número de mujeres en la empresa. O sea, número de empleados, primero preguntan, número de mujeres en la empresa. Y todos que bien, ¿no? Pero la tercera era número de mujeres en cargos directivos. Y con lo cual, vamos, se iba del 90, había empresas con 90% de mujeres y con ninguna en cargos directivos. O sea, son datos voluntarios, cuidado, pero ¿qué significa aquí voluntario? Querer ganar reputación. Y eso no es indoloro, no es fútil. Entramos ahora en un tercer elemento clave, aunque muy novedoso y que se relaciona con el compliance famoso que les decía antes, ¿no? O sea, está entrando con fuerza la idea de la participación a través de una línea de denuncias, por decirlo así también, de sugerencias, de alarmas. Este tipo de líneas éticas, se llama así, no me gusta mucho el nombre, o whistleblowing, como llamarle ustedes, se está aplicando bastante. De hecho, nosotros hemos aplicado a una multinacional. Es complicado. ¿Por qué? Porque, al menos en mi punto de vista, nunca pueden ser anónimas, pero siempre confidenciales. Entonces, claro, trabajar es posible hoy en día, ¿eh? Trabajar en 10 denuncias que sean no anónimas, pero sí confidenciales, es decir, que se pueda ocultar el nombre de quien hace la denuncia, aunque después se pueda saber. Funcionan bien. ¿Funcionan bien en qué sentido? Por ejemplo, en España esto se ha convertido en ley. Una empresa en España, por ejemplo, que se le acuse de corrupción, alguna mala práctica, de fraude, etcétera, pero tenga instalado un sistema de líneas éticas, automáticamente eso es un eximente, jurídicamente hablando. Bien, eso tiene otra discusión. Otro instrumento básico son las auditorías éticas. Es decir, alguien tiene que verificar lo que se está diciendo. Ese alguien normalmente, también una cosa muy curiosa, son las consultoras. Pero con las consultoras muchas veces también, vamos a decirlo así, igual que todos, pues no trabajan muy bien, lo que nos pasa a todos. Ahora, muchas veces, por ejemplo, a las universidades. Se está pidiendo a las universidades que auditen a empresas. Es un tema arriesgado, pero no imposible, sobre unos criterios que están claros. Insisto, son peldaños. Con los dos primeros ya tendríamos para trabajar, ¿no?, mucho tiempo y para tener bastante seguridad. Esto ya son más peldaños. Y por último, y esa sí que es mi propuesta, y también la que les presento, y espero que se avance en ella también aquí, nosotros estamos intentándolo. Claro, ¿quién gestiona todo esto? O sea, ¿quién hace el informe? Tú lees, por ejemplo, memoria responsabilidad social de X, todo color, ¿no?, bien, hecha por el departamento de marketing. Oiga, no. Departamento de comunicación, oiga, tampoco. Es decir, no es eso. Es decir, eso ya no genera confianza de por sí. Mi propuesta es que se creen, y lo estamos haciendo, estructuras de participación dentro de la empresa. Yo le llamo comités de ética y responsabilidad corporativa. Esa es la propuesta que estamos, y donde lo hemos aplicado no ha funcionado mal. Es decir, teóricamente, ¿qué significa? Que los grupos de intereses tengan un espacio propio dentro de la empresa. Los americanos le llaman de otra forma, es decir, pero yo creo que la idea, el comité de ética puede ser un buen nombre, pero en definitiva y varía mucho. Por ejemplo, hemos trabajado con empresas donde sí que hay, por ejemplo, un trabajador pero jubilado, porque no se negocian, estos espacios no se negocian, no son negociaciones, no sé cómo llaman aquí, ¿no?, negociaciones colectivas. No, cuidado, aquí se habla de intereses generales. Se habla de cómo, por ejemplo, el código ético, si se cumple o no se cumple. ¿Quién ha hecho la memoria? La memoria no la hace ese comité, pero pasa por el comité. Automáticamente ya, si hay alguna barbaridad, se ve.
es imposible. O sea, vamos, imposible, en este caso no puedes ir 2 más 2, bien, no. Pero sí que puedes ver efectivamente que, bueno, ¿quién ha dicho esto? ¿No? A mí me ha pasado decir, ¿pero esto qué es? Y simplemente, ¿qué hacen? Analizar las memorias, seguir el código ético. Cuidado, las denuncias van al comité. O sea, nunca van las denuncias al director de recursos humanos, por supuesto, ¿no? Porque si quieren la estadística en Estados Unidos de despidos, el 67% de los que denuncian son despedidos, ¿no? Y eso es, claro, eso hay que evitarlo. ¿Cómo se evita? Que quien esté controlando esa línea de denuncias no sea solo la empresa, sino que haya también en esa especie de comité, haya también personas, ojo, externas significa personas de la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, representantes de los proveedores, por ejemplo, de la administración. Por supuesto, la administración siempre uno, una y no muchos más. Es decir, no, que nunca sean más del 10% o 25% si puede ser. Iba a decir una animalada, porque después se reproducen, iba a decir, lo digo, ¿no? Después se convierten. Bien, aquí tengo algunas de las cuestiones que después pueden aparecer las preguntas. Ya para terminar y cumplir, fíjense, este es el sistema de cumplimiento que hemos hecho para una multinacional japonesa, que está allí radicada en Castellón. Hemos intentado cumplir, o sea, el compliance, que ustedes conocen, es un aspecto legal, y estamos en las mismas. Bienvenido sea, pero solamente afecta de forma externa. Hemos intentado, yo le llamo, o sea, ética y cumplimiento. Intento poner la ética para ver si así, efectivamente, aparte de cumplir, la gente se cree lo que está haciendo. Esto es lo que hemos propuesto y hemos hecho en esta empresa. Un código ético de conducta que ya tenían, lo hemos arreglado. Después hemos creado el canal confidencial, Easy Line le llamamos allí, el canal confidencial de denuncias, un sistema informático por el cual, insisto, sabemos quién ha hecho la denuncia y solamente una persona del comité, que es externa, tiene el nombre de la persona que ha denunciado. Esa es y después hemos creado un comité de ética y responsabilidad corporativa. Bien, esto es un ejemplo también de lo que estaba diciendo para que vean que no solamente es teoría. Y ya para acabar, y ya decía el epílogo, mi consejo a los empresarios también muchas veces, no actuéis a los empresarios solos. Hoy en día el tema de la cooperación, la colaboración, la red, como quieran llamarle, territorio sostenible, me da igual el concepto. Pero si uno quiere, o una empresa en este caso, quiere hacer las cosas bien, automáticamente puede contar con mucha ayuda. Solamente hay que esconderse, decía Kant, cuando estamos haciendo cosas malas, cuando estamos haciendo cosas injustas, decía él. La justicia lo que pide es la visibilidad y la cooperación. Entonces la idea es trabajar las empresas con universidades, por supuesto, con cámaras de comercio, con la administración. Hay que trabajar conjuntamente. Porque solamente cuando trabajamos conjuntamente es cuando vemos, pues sí, esta empresa va en serio, lo están haciendo bien, se lo creen. Automáticamente compartimos y generamos entonces confianza. Esta es un poco la idea, y ya para acabar, ¿no? También los ingleses tienen la virtud de decir las cosas con mucha, ¿no? Siempre me ha gustado mucho, esto es muy antiguo, esta frase, pero creo que tienen razón. Ayer me entrevistaron, ¿no?, muy simpáticamente en la radio aquí y me hicieron la misma pregunta. Oye, Domingo, es que, claro, ser corrupto parece que dé mucho dinero. Y dice, sí, bien, ¿no? Supongo que sí, ¿no? La primera semana después, ¿no?, pues van a la cárcel y tendrán el dinero aún, ¿bien? Pero la idea es muy interesante de esta frase. Dirigir una empresa pensando en los beneficios, y siempre me ha gustado. Es como jugar al tenis mirando solo el marcador. O sea, puedes hacer un tanto, pero no muchos más. Muchas gracias por su atención. Bien, damos las gracias al profesor Vicente Domingo García Marzá por esta interesante exposición y vamos a proceder de inmediato al segmento de preguntas que el público ha entregado a través de las tarjetas que se entregaron a la entrada. Quiero invitar a pasar al escenario a Reinalina Chavarri, profesora de Ética y Responsabilidad Social, y que estará compuesta además por el propio profesor Vicente Domingo García Marzá, a quien también invito al escenario, además de Josep Ramos, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a quien también invito a subir, e igualmente al señor Andrés Meller, gerente general del Grupo Eulen. Todos ellos tomarán parte de esta mesa redonda de discusión, en la que estarán además las preguntas que ustedes puedan plantear por escrito. De inmediato entonces, para moderar esta mesa final de preguntas, dejo con ustedes a la profesora Reinalina Chavarri. Hola, buenos días.
Bueno, yo creo que agradecer al profesor Domingo García por su presentación, a nuestro profesor querido Joseph Ramos y a Andrés Moller, ¿verdad?, del grupo Eulen. Profesor García, me quedo con la última definición que usted dice. ¿En qué momento nos perdimos y en qué momento pasamos a mirar el marcador y no la pelota? Bueno, una pregunta complicada. La teoría económica nunca ha dicho que miremos al marcador. Esa es un poco mi impresión, soy un experto. Si leemos a Adam Smith se da cuenta que hacen falta valores y sentimientos para manejar la economía. O sea, por ejemplo, sin confianza no hay economía posible. Sí, que hay, vamos a decirlo así, ¿no? Hay cortoplacismo, pero cortoplacismo, o lo que decía antes, por ejemplo, la corrupción, cómo ahora la corrupción se convierte en un factor de competitividad. Es decir, que eso es un poco lo curioso, es decir, de productividad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo nos perdimos? Pues no sé, hace bastante tiempo, no sé cómo decirlo. Es decir, no es un tema de ahora, esa es la idea. Es decir, ahora podemos discutir efectivamente la preponderancia de la economía financiera y factores de este tipo. Pero la idea de que el corto plazo, o sea, que una empresa no es un negocio, solo esa idea ya hace tiempo que está, por ejemplo, que es la forma de entender la economía, por ejemplo, en Europa, va ligada a esa idea. O sea, ahora estamos en una nueva economía en Europa que nos está, ¿no?, descolocando bastante, es decir, que puede ser con una influencia anglosajona, no sé cómo quieras llamarle, pero no le pondría una fecha al asunto, viene ya hace 200 años o más. Muchas gracias. Profesor Ramos, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Profesor Ramos, el mercado, los agentes del mercado, ¿cómo están recibiendo o han recibido estos últimos casos a nivel mundial y, bueno, en particular en nuestro país recientemente? ¿Y cómo impactan los temas éticos en los agentes que participan hoy día en el mercado? ¿Y qué influencia tiene eso en las economías locales o del país, de la región? Bueno, antes de contestar eso, quiero complementar algo del profesor García. ¿Cómo es que llegamos a esto? Yo no quiero demonizar a la empresa. O sea, está constituido por gente como nosotros. Yo estaba contando, profesor García, que ayer tengo que circular una lista en uno de mis cursos, porque es en inglés, entonces tienen que asistir en inglés, tienen que asistir. Y firman. Le dije, oye, me doy cuenta que hay más firmas que alumnos. Yo dije, firmar donde no está presente es igual a dar boleta donde no se prestó servicio. Se está en el camino de venta o lo que sea, uno siempre apunta hacia los otros y no parte con uno mismo. Entonces digo eso porque creo que hay que, no voy a decir este pecado original, pero todos tenemos esta tendencia. Entonces yo creo, ¿cómo llegamos a esto? Yo daría dos razones. Una, o sea, hay muchas. Una es que creo que hay una tendencia a ponerse la camiseta de la empresa. Está algo positivo. Todos queremos camisetearnos. Y queremos ganarle a la otra empresa. Y queremos subir en el ranking de cuál es la empresa mejor. Y eso empieza a ir en un camino que va de las zonas blancas a las zonas grises y eventualmente a las negras. Entonces esa tendencia yo creo que existe en todas partes y es un peligro. Y el segundo es lo que hacen los demás. El argumento clásico, y a todo esto que tiene sustento entre teólogos, es que ley que no se cumple no obliga. Y el argumento de mis alumnos, y el argumento de los políticos hoy en Chile, y el argumento de las empresas, es que, bueno, todos los demás lo estaban haciendo. Y ese es el camino lento de la degradación.
cito aquí al profesor García, creo que estaba citando a Hirschman, los recursos morales, a diferencia de los demás recursos, lo encontré genial. Al usarse se multiplican, son como los músculos, al trabajar se hacen más fuertes. Y al revés, en la medida que no los ocupas, los vas dejando al lado, se atrofian. Y la institución, el carácter, como él dice, empieza a degradarse. Yo creo que ese es un poco el camino que yo describiría. Y las consecuencias en el mercado, las consecuencias del oxígeno cuando nos hace falta. Hoy día, ¿cuántas empresas pagarían fácilmente 10 veces lo que se ganaron con estas prácticas al que este tema desapareciera? O sea, un enorme costo. Y esto yo siento es como el adulterio. O sea, ¿cómo se reconstituye la confianza una vez que se ha perdido? Es un proceso muy lento. Se pierde la confianza muy rápido. Se gana muy lento. Y entonces tiene un severo costo en el mercado. Bueno, yo me he leído de haber escuchado la ponencia del profesor porque me doy cuenta que sabía más de ética de lo que creía al haberlo usted expuesto en un lenguaje tan simple. Y porque yo no tuve la suerte cuando estudié en la universidad de tener una cátedra de ética, que ahora sí la tienen. Yo creo que en el grupo Eulen, y me parece que su dueño y fundador, porque esta es una empresa familiar, fue bastante visionario, porque construye esta empresa el año 62, sustentado sobre 3 pilares básicos: el individuo, la sociedad y los clientes. Y en lo que respecta a sociedad, dice devolver a la sociedad lo que la sociedad nos ha dado. Y creo que ahí está cumpliendo con el rol y la filosofía que impera en el grupo Eulen, porque en cada país donde está el compromiso de cada gerente de país es trabajar este principio, y la forma que lo hacemos nosotros, como somos una empresa intensiva en mano de obra, es capacitar a gente que no tiene oportunidad de tener un trabajo formal, ya sea gente con capacidades diferentes, con alguna limitación, alguna exclusión social, capacitarlas en nuestro instituto y insertarlas en el mundo laboral. Y con eso, dice don David, aún así se puede ganar dinero. Sí, vamos a ver. ¿Es ya posible un ejemplo? Bueno, el ejemplo es que les contaba yo al final, ¿no? No puedo pasar de aquí de transparencia, pero ahora les cuento. O sea, en España hubo un cambio y también se relaciona con el tema en ética y derecho, que es un tema importante también a tener en cuenta. Se modificó, como dije antes, en España el Código Penal en el 2010, de forma que aquellas empresas, por primera vez en España, esto por recomendación europea, la empresa pasaba a ser sujeto penal, la empresa, o sea, la institución, no solamente el directivo o la directiva, sino la institución. Y en segundo lugar, parecía que si la empresa demostraba que había hecho el esfuerzo de evitar las malas prácticas empresariales, eso era un eximente. Bien, esto hizo, por ejemplo, que los códigos éticos, que ya se considera un peldaño en que la empresa ha intentado, códigos de conducta sobre todo, un código de conducta lo que hace es decir qué tienen que hacer los empleados, qué tienen que hacer los directivos, o sea, ya no son valores. No sé para el público si lo entiende, un valor es la sostenibilidad, el medio ambiente, la igualdad, son valores. La conducta ya es ningún empleado aceptará, ningún directivo aceptará regalos de más de 50 euros. Los códigos de conducta ya son normas. Entonces, en el código de conducta, por ejemplo, que nosotros hicimos para esta empresa, esta multinacional,
japonesa, sí que hay un momento en que dice que los empleados tienen la obligación, cuidado, como empleados, de avisar a la empresa en caso de que piensen que está habiendo una mala práctica, o incluso de avisar si piensan que puede haber una mala práctica, es decir, de dar la alarma, hacer sugerencias para evitarlas o incluso denunciarlas. Ese tema es importante. Claro, si aún así la empresa tiene un caso de corrupción, delante de un juez ya puede argumentar que al menos lo intenté, ¿no? Es un poco mi interpretación. Entonces, la línea ética, ¿qué consiste? Consiste en un sistema que puede ser, por ejemplo, telefónico, postal, o en este caso, ¿no?, nosotros hemos utilizado, ¿no?, Internet, las nuevas tecnologías, porque la multinacional está distribuida en todo el mundo. Entonces, la idea es que se ve, por ejemplo, ¿no?, automáticamente el cambio radical desde mi punto de vista, la forma en que nosotros pensamos las líneas éticas, es que esa denuncia no va a ningún cargo de la empresa, directamente, sino que va al comité de ética. En el comité de ética, en este caso, conseguimos que solamente hay una persona externa. Cada empresa tiene sus peculiaridades, claro. Aquí había una multinacional, muchos países, muchas culturas, y entonces yo dije, bueno, mi condición fue al menos una persona externa, al menos una, que es encima la que va a llevar los casos, la que va a atender en primer lugar el sistema de denuncias. Entonces, lo que hace cualquier empleado que ha visto una mala práctica es escribir un mail, enviar un mail. Ese mail, automáticamente, cuando se escribe, se divide una parte, queda almacenada en la nube, en la famosa nube, ¿no?, queda almacenada, y la otra, o sea, donde está el nombre, y la otra parte, perdón, en la nube y en el externo. Y el externo presenta al comité de ética la denuncia, sin el nombre del denunciante. Así hemos conseguido que no sea anónima, porque anónima es peligrosa. La gente puede decir, ¿no?, cualquier tipo de estupidez o de animalada, pero sí confidencial. Y solamente en el caso de que la cosa se vaya complicando, habría que pedirle permiso al denunciante para hacer público el nombre suyo. Eso en qué consiste un poco, no sé si así respondo más a la cuestión. Eso forma parte de lo que llamamos un sistema de cumplimiento. Pero vamos a ver, o sea, hay veces que no se cumple, hay veces que los propios directivos, ponme un par de denuncias, ¿no?, que no tenemos nada, que lo tenemos en blanco, ¿no? No, es que les digo también toda la casuística, ¿no? Es decir, porque después vienen los auditores y preguntan, ¿no?, a ver, ¿cómo ha funcionado la línea? Ninguna denuncia. ¿No? También queda un poco extraño, ¿no? Entonces, lo mismo dice, ponme alguna. Tampoco es eso, ¿no? O sea, me refiero que esa es la importancia para mí, les decía antes y aprovecho para ampliar, transparencia sola es una dirección, de arriba a abajo, la transparencia. Pero si en algún momento una pequeña participación, pequeña, para poder de alguna forma gestionar esa ética dentro de la empresa, esa es la propuesta que yo creo más innovadora que podemos hacer desde la ética empresarial. Muy bien. Bueno, han llegado muchas preguntas. Bueno, en primer lugar, yo creo que el 99% de los casos conocidos no requieren ningún curso de ética. Son cosas que aprendimos de nuestras mamás, y si no lo aprendimos de nuestras mamás, bueno, estamos sonados. Pero un poco, esto no son cosas complicadas. Debe de haber, en los libros de filosofía, hay siempre casos complicadísimos y uno tiene que discernir. Creo que los casos que hemos conocido, los casos de Enron en Estados Unidos, son casos de violaciones claras de lo que uno llamaría una ética muy obvia, y que creo que se avalan, y repito lo que dije antes, un poco en que los demás lo hacen. Yo creo que aquí hay un tema, o sea, en parte en eso. Entonces, recojo de lo que ha dicho el profesor, no solo una empresa, sino se necesita actuar sobre el conjunto de empresas. Si es que uno puede decir, voy a usar un ejemplo cruel, el país X, no voy a nombrarlo,
conocido por tener elevada evasión de impuestos. Uno tiene que ser, yo entiendo la persona que diga, yo soy imbécil si yo no evado impuestos en este país, porque todos los demás lo hacen. O si para ganar una licitación de obras públicas necesito coimear al ministro, subsecretario, quien fuera. En Chile felizmente no estamos en esa, como le dije al profesor antes, estamos felizmente todavía en la corrupción al por menor, no al por mayor. Pero creo que se tiene que actuar, hablando con alumnos, con ese criterio. O sea, no hay que pedirle heroísmo, lo que sí tiene que hacer es que el conjunto de las empresas actúen todas. Y eso requiere, si uno está en la situación actual, algunos castigos ejemplares. Ojalá con los casos más groseros para que el mensaje llegue a los demás. Yo estoy convencido que es el caso en Chile. A mí nunca se me ha ocurrido, yo soy extranjero por si acaso, los que no saben eso, nunca se me ha ocurrido ofrecerle una coima a un carabinero, porque tienen la reputación, creo que merecida, que no son coimeados. Tal vez si estuviera en México, disculpen los mexicanos, lo haría, porque hay hasta un precio mercado, hay una coima de mercado, ese semáforo rojo $10, en disco par es 5. Entonces, lo que hacen los demás, yo creo que se tiene que actuar ahí y no solo en las empresas. Andrés, ustedes tienen como empresa, creo entender, ¿no?, un acuerdo ético. ¿Cómo les funciona o cómo ha funcionado en términos de gestión, o qué aprendizajes tienen o han tenido? Yo creo que un poco, cuando respondí recién, te dije un poco cuál era la filosofía o la ética que reina en nuestra empresa. ¿Cómo nos ha funcionado? Ha sido un camino difícil, porque tener un programa de responsabilidad social es algo bastante bonito, es algo bastante decoroso, se ve bien, pero cumplirlo, y como decía el profesor, creérselo, es bastante difícil, porque una cosa es reinsertar a la sociedad gente que no tendría oportunidad de trabajo, pero otra cosa muy distinta es cómo permea estos principios a los distintos niveles de la organización. Y tal vez eso es lo que ha sido el trabajo más difícil de cumplir con esta filosofía o ética empresarial. Que en nuestros mandos medios se crean también el cuento así. Yo estoy convencido que mi línea ejecutiva se lo cree, lo vive, lo comparte, pero de ahí permear para abajo ha sido un trabajo, diría, llevamos 3 años con charlas, con sensibilización, porque ahí es donde tenemos que trabajar más duramente, son en las líneas medias de las organizaciones, si no los programas de responsabilidad social no van a funcionar. Y otra cosa importante, también el mercado hoy día, esto no lo compra, no ayuda a que las empresas sean más incentivas en programas, sigo hablando en nuestro caso de inclusión laboral. No existe ninguna base de licitación pública donde te exijan tener un programa de responsabilidad social como diferencia competitiva o como sea. Sí, aquí cuando uno hace responsabilidad social sustentable, y la diferencia de la caridad, porque la caridad uno entrega una vez, ayuda a una comunidad, como decía el profesor, pero después cuando no hay dinero se acabó, y la idea es que esto sea sustentable en el tiempo. Es un poco, a ver si respondo a la pregunta.
puedo aportar una cuestión. Ha dicho una cuestión muy importante. Vamos a ver, o sea, no se puede actuar solo, esa es la idea. En España hemos trabajado mucho, digo el caso español ahora, ¿no? Porque es el positivo y está bien también, ¿no? Y hemos conseguido que la ley de contratación pública permita las cláusulas sociales. Las llamamos así. Yo tengo la experiencia muy breve de haber estado contratando por parte de la Administración, como vicerrector, 800 millones de pesetas en aquella época, pero que era mucho dinero, ¿no? Para mí no lo había visto nunca en mi vida ni lo veré, ¿no? Es decir, y me acuerdo que dije, bueno, yo iba de presidente de la mesa, es decir, yo lo que mandaba allí la contratación aquella, gente de la Administración Pública, gente tal, y la representante de la Administración Pública le digo, la empresa, que habíamos levantado ya las picas, y la empresa que más barato lo hacía, y le pregunté, eso hace ya 20 años, bueno, ¿y esta empresa tiene responsabilidad social? Y se quedó mirándome, ¿por qué ha dicho? ¿No? Si tiene responsabilidad social. Aquí, precio y plazo. Y todo lo demás, corrupción. Bueno, claro, ya no dije nada. Encima era yo el presidente que firmaba, es decir, ¿no? O sea, ¿cómo ha cambiado ahora en España? Porque efectivamente lo que no podemos es castigar a la empresa que intenta hacerlo bien. Entonces ya hemos conseguido que pueda haber en la contratación pública cláusulas sociales, que son unos 10-12% del valor, ¿no? De la contratación, pero que ya puedes poner, por ejemplo, si apuestas por empleados que no he conseguido con dificultades especiales de encontrar trabajo, por mujeres, medio ambiente, y ya se ha conseguido. Eso es muy importante. No olvidemos que el Estado es posiblemente el contratador más importante, ¿no? Que tenemos, al menos allí. Y también lo estamos aplicando ahora a grandes empresas, por la cadena de distribución. Trabajamos con empresas que tienen, fíjense, 1.200 interproveedores, es decir, 1.200 empresas que trabajan para otra empresa. Imaginemos que pudiéramos poner como condición para ser proveedor de una gran empresa alguno de estos temas, poco a poco, por supuesto, y con el peso. Esa es una idea muy importante. Y contesto a la otra, ¿no? Porque creo que era importante decir esto, porque uno solo, muchas veces, nosotros decimos, no se puede cargar a las espaldas tampoco de una empresa toda la responsabilidad, ni héroes ni mártires, es decir, que no podemos. Entonces hay que buscar contextos, decía el profesor, donde haya más gente trabajando en lo mismo, y donde podamos efectivamente, ¿no?, aportar algo. Vamos a ver, yo creo, y el profesor me corrija, la lógica económica es una. No hay una lógica económica oriental y una lógica económica occidental. El mercado funciona con una ley de oferta y la demanda y con una serie de criterios que conocemos desde hace mucho tiempo y, por lo tanto, es decir, no hay diferencia en ese sentido. La diferencia es efectivamente en el control de ciertos mínimos de condicionamiento o en el dumping social, si ustedes manejan ese concepto. Aquí no sé si lo manejan. O sea, entonces no hay diferencia entre Oriente y Occidente. Hay diferencia efectivamente en cuál de las dos zonas está intentando, al menos, por ejemplo, que se cumplan los derechos de los trabajadores, etcétera. Esa es la cuestión. Mientras no tengamos, vamos a ver si lo digo bien, mientras no tengamos un derecho internacional, todo lo que tenemos es ética. Y el día que lo tengamos también hará falta la ética. A una gran empresa, a una multinacional como lo que para textil, por ejemplo, en lo que pasó, ¿no?, en España ha hecho mucho daño a la imagen de ciertas empresas que estaban trabajando allí, que enseguida han pagado mucho más dinero, ¿no?, para callar, para indemnizar a las víctimas, que si hubieran invertido en tener, que muchas veces la propia empresa ni sabe en qué condiciones está trabajando. Cuidado, yo he estado con algunas empresas trabajando con ellos y es casi imposible saber hasta de dónde viene el producto. Bueno, yo creo que es muy complicado, pero me refiero, o sea, si no hay un contexto jurídico que obligue a Oriente y a Occidente, a quien sea, a cumplir unos mínimos, por ejemplo, laborales, la única fuerza que tenemos es la ética. Y es la que está siendo más efectiva actualmente. Las denuncias, por ejemplo. Yo conozco, y fíjense la complicación, empresas textiles que están trabajando en Bangladesh, donde una ONG diferente controla cada una de sus fábricas. Y la ONG, o sea, reporta a la empresa todos los días un informe de las condiciones laborales en que están trabajando allí. Y se complica todo. Pero puedo ir más allá. Y la misma empresa, que no quiero decir el nombre ya, aunque se lo merece, la misma empresa, en otra parte también, ¿no?, de Oriente, tiene como condición previa para que trabajen allí, que las mujeres en este caso, los que trabajan, que los niños vayan a la escuela. Entonces comprueba que los niños van a la escuela a la hora de, ¿no? Es una cosa que dices, puede aportar, claro que puede aportar, y hay experiencias interesantes. Mi respuesta solamente hay una lógica económica, no hay dos lógicas económicas. Yo comparto, hay esencialmente una lógica económica. Sin embargo, hay distintas culturas
Yo preferiría a ojo ciego una empresa nórdica, si me preocupa el tema del medio ambiente, que una empresa, qué sé yo, china. No por los chinos ser chinos, sino como son novatos en esto, llegan tarde. Los nórdicos ya llegaron en ese tema, no porque los nórdicos sean superiores, sino porque se ha establecido en su entorno que esta condición necesaria para funcionar, ellos traen esa cultura consigo a otras partes. Por cierto, se puede corromper también. Todos sabemos, que si yo, de empresas holandesas que van al exterior y empiezan a coimear con todo lo demás, donde el argumento clásico es, bueno, los demás coimean y yo tengo que coimear porque si no, no tengo negocio. Yo creo que la buena noticia de la globalización es que estos estándares que empiezan a aplicarse en empresas occidentales o de países desarrollados, debido a la globalización tienden a pasar a ser estándares que los otros, gústenlos o no, si es que quieren ser grandecitos en este mundo y no solo ser para el mercado local, tienen que adoptar. Entonces, esa es la parte positiva, creo yo, o una parte positiva de la globalización, en mi modo de ver, en que esta cultura local se tiene que supeditar en este aspecto a esta cultura que creo que hay más conciencia hoy día de la necesidad de esta ética empresarial. No, yo quizás no tengo mucho más que aportar, salvo la percepción que uno tenía años atrás y que hoy día pienso que es cada vez menos en un mundo global, en un mundo que nos permite estar más en línea con lo que pasa en China, en Estados Unidos, en España, que antiguamente se percibía una violación desde nuestro modelo cultural a los derechos laborales, esto de que trabajaban 1000 empleados hacinados en un metro cuadrado. Creo que hoy día cada vez los derechos laborales se están globalizando también y se están pareciendo más Oriente y Occidente. O sea, ¿qué papel tienen los colegios profesionales? Primero yo diría, así de pronto, vamos a ver, aunque no es suya, el papel, una de la educación, la formación, es muy importante. Tenemos en España muchos ejemplos recientes, no voy a entrar ahora, de la importancia de los colegios profesionales en el tema de la educación. Allí los colegios profesionales, que más están, ¿no?, médicos, por ejemplo, abogados que tienen sus colegios, en este caso los dos que he nombrado ahora, están introduciendo estos temas dentro del colegio. Tienen sus comités de ética, ¿no?, y entonces están haciendo un papel, vamos a ver, lo digo de forma muy rápida, la ley ni puede ni debe entrar en todas partes. La ley siempre va a un caso que ya que ha sucedido. Pero los colegios profesionales pueden evitar las malas prácticas. Claro que pueden evitarlas. Yo los veo fundamentales porque lo que veo fundamental es la ética profesional. Decía antes de las espaldas de los empresarios. Nosotros distinguimos siempre 3 niveles para analizar una situación, por ejemplo la corrupción. La primera es la ética profesional, la ética de la persona, de la profesión. Pero no es suficiente, hace falta una ética de la institución donde está trabajando. Y encima hace falta unas leyes que protejan a las instituciones y una sociedad civil que esté atenta. Son 3 niveles diferentes. En el primer nivel está la persona, el profesional. Yo creo que si no tenemos buenos profesionales, no hace falta seguir hablando. O sea, ¿quién forma buenos profesionales? Por una parte, lógicamente, las universidades, las facultades. Y de ahí la importancia, claro, no hay que pensar, como algún filósofo pensaba, que por el hecho de saber ética serás ético. Cuidado, no seamos tan ingenuos. Pero sí al menos que la gente, los que van a ser directivos o directivas, conozcan que hay otra forma de hacer las cosas, igualmente rentable, que lo sepan. Entonces, y después, cuando ya están actuando, tienen una profesión,
tiene que seguir esa, no quiero hablar de vigilancia ni control, esa participación entre todos, pero ya dentro del colegio profesional. Y que esté mal visto los casos de corrupción, no mal visto, ¿no?, que automáticamente se le expulsa del colegio profesional. Yo creo que la ética es autorregulación, y la autorregulación no solo es individual, sino también tiene que ser a nivel profesional. En España, por ejemplo, la actuación de los médicos en los problemas que hemos tenido con la privatización de la sanidad ha sido fundamental. O sea, hay un papel, y afortunadamente, espero también en su país, pero en mi país que conozco, tenemos muy buenos profesionales, y eso es muy importante. Tengo poco que agregar. Tal vez solo complementar con esto. Yo creo que hay distintos niveles de sanción en una sociedad. Hay la sanción penal, que obviamente la más severa, pero también hay sanciones sociales. Alguien puede decir vergüenza por lo que hiciste, y sin por ello ser que la persona tiene que ser metida en la cárcel. No es un 0-1. Si no está en la cárcel, está bueno. No, uno puede criticar lo que uno considera un abuso. Y creo que los colegios profesionales están en un punto intermedio entre la sanción penal y la sanción ya social pública. ¿Cuál es? Creo que no han cumplido con los esta persona no ha cumplido con los estándares mínimos éticos que consideramos que un médico, un ingeniero, un periodista o lo que fuera tenga, ¿no? Y probablemente nuestros colegios profesionales, tengo la impresión, han quedado cortos, han pasado a ser mucho más en los últimos décadas defensores de los intereses del gremio más que autorreguladores, dejando de cumplir esta sanción. Y creo que una sociedad no es sana donde hay solo la sanción o en la cárcel o todo está bien. Hay estas sanciones intermedias que creo que son importantes. Bueno, no tengo la verdad mucho tampoco que agregar, salvo una percepción como psicólogo. Yo creo que cada vez es menos la cantidad de profesionales en Chile que se suscribe a los colegios que representan su profesión y por lo tanto cada vez es menos la posibilidad de ser éticamente sancionado. Es una percepción, no tengo datos que lo avalen, pero sí, por ejemplo, veo en el Colegio de Psicólogos que cada vez son menos los psicólogos colegiados que van quedando. Nada más. Finalmente, quisiera concluir y a ver si ustedes me ayudan a hacerlo con sus reflexiones. En esta situación donde pareciera ser que el Estado cumple un rol distinto, diferente, está más poroso, permeado, donde hay más actores, los stakeholders que participan en torno a la empresa, ¿cómo se coayuda o cómo se puede ligar mi ética con la ética de la organización donde yo participo o el colectivo donde yo desarrollo mis actividades privadas y públicas? O sea, ¿dónde está mi ética con la ética de esa institución, profesor? Porque yo creo que ahí hay un problema. ¿Por qué tengo que cumplir una ética que la cual yo quizás a veces no comparto en términos de mis visiones, mis creencias? ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo se resuelve? Vamos a la primera. Siempre uno aprovecha las preguntas para decir lo que no había dicho antes, o sea que bien. Pero a la primera cuestión, un tema importante, el desplazamiento del Estado, tampoco hay que pensar que el Estado ha desaparecido, no, ya no, simplemente que ya no es el único protagonista, lo diríamos así, el único. Nosotros utilizamos una frase muy interesante, o sea, lo que para mí, el nuevo escenario, cuando me preguntabais, no, la situación actual, es que la gente se ha dado cuenta que vamos a decirlo así, la responsabilidad pública no es lo mismo que la responsabilidad estatal. En España durante mucho tiempo, debido incluso, ¿no?, a una historia que compartimos, también se llegó a confundir, o sea, como si el Estado fuera el único responsable de lo público. Tenemos una cultura, ¿no?, aún arrastramos, al menos la generación, ¿no?, o mis generaciones, como si no, esto ya, no, o sea, no, el Estado.
Por lo tanto, es una cuestión importante, que no se nos olvide, es que también la empresa es un actor público. Esto es importante porque las consecuencias son públicas. Y ahí voy, y contesto ya directamente, ¿no?, a la pregunta. Hay algunos libros muy interesantes que hablan de culturas en la empresa, de contraculturas, de subculturas. La respuesta sería, la empresa tiene que tener unos valores mínimos, utilizamos, si queréis, la distinción de Adela Cortina entre mínimos y máximos, unos valores mínimos. Si el profesional no coincide con esos valores mínimos, si puede, lo que tiene que hacer es salirse de ahí. O sea, sí puede. Claro, si no puede, pues entonces mis alumnos muchas veces se preocupan, ay, claro, pero si yo trabajo en una empresa que es corrupta y lo veo, si lo denuncio me echan a la calle. Es que, no, esto de los dilemas, parece que toda la vida sean dilemas. No, las vidas son problemas, no dilemas, ¿no? Entonces, pues si tienes el dinero, te vales, si no te aguantas, es decir, ¿qué vas a decir? ¿No? O sea, no sé cómo decirlo. Pero yo creo que entonces una buena empresa lo que tiene que hacer es definir bien su cultura, con unos valores mínimos. Un valor mínimo significa valores que afectan a la justicia. Valores máximos afectan a la religión, a la forma de pensar y, por supuesto, por favor, no tiene que entrar nunca una empresa en los valores máximos de lo que pueden ser la vida, la forma de vida de sus empleados. Pero en los mínimos, mala empresa sería si no consigue que vayan todos en la misma dirección. Claro, lógicamente, por eso el sistema de denuncias no es un mal sistema. ¿Por qué? Porque lo que se denuncia que es, oiga, usted dice que la honestidad es un valor de esta empresa. Y sin embargo, fulanito o tal directivo se pasa el día mintiendo. Y nos dice cada trola, no, pues se denuncia y ya está. Un poco la idea sería, o sea, si no consigue que la cultura de la empresa sea la misma que la cultura ética que tengan los empleados o los clientes, los proveedores, y para unificar la cultura considero fundamental que se diga, claro, que se explicite en un código ético. Yo sí creo que si la empresa en que yo trabajo me exige cosas que violentan mi código ético básico, creo que no debería estar en la empresa. Ahora, ¿qué pasa si la gran mayoría de las empresas son iguales? Donde no tengo mucha alternativa para tener, bueno, aquí supongo que uno tiene que apechugar y minimizar lo que uno haga en ese sentido. Hay una literatura de todo esto, de la satisfacción moral de trabajar. Lo que uno quisiera es trabajar en esa empresa con la cual uno se identifica más plenamente. Que lo que hace esa empresa a uno lo llena mucho. Y en esas empresas típicamente uno está dispuesto a trabajar por menos que en las empresas que te tensionan, por así decirlo. Los abogados que defienden las empresas tabacaleras cobran mucho más, porque o sea, no quiero demonizar los tabacaleros, pero dado el daño que provocan y todo lo demás, la gente siente, me tienen que pagar más para yo estar defendiéndolo a ellos, que si estuviera defendiendo a alguien que considero que es inocente o creo en la causa o lo que fuera. Entonces, eso es una cosa muy real, donde ya suponiendo que la empresa cumple con los estándares mínimos de uno, igual la plenitud de uno está mucho más si es que uno se puede identificar más ampliamente con esa empresa. Si eso te da un vivir pasable, después, si eso es demasiado poco, bueno, ahí está en esa tensión. Sí, solo agregar, en nuestro caso es bien complicado si alguien no se adapta porque va a vivir en un ambiente que no lo va a hacer feliz. La verdad que nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo por cambiarlo, por integrarlo, porque se involucre, pero llega un punto en que hay que tomar opciones y pienso que lo mejor es que esa persona que no se adaptó busque otro camino. Hay una frase que no me recuerdo de quién es, pero dice: busca un trabajo que te haga feliz y no trabajarás ni un solo día de tu vida. Agradecer a Andrés,
al profesor Joseph y a Domingo para haber compartido con nosotros sus reflexiones, y ahora seguimos. Muy bien, muchas gracias. Damos, por cierto, los agradecimientos a Reinalina Chavarri, a Vicente Domingo García Marzá, a Joseph Ramos y a Andrés Müller por participar de esta mesa redonda. Les invito a que se ubiquen nuevamente en primera fila, ya que vamos a dejar para brindar las palabras de cierre de este seminario al señor José María Castillero, presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, quien nos brindará estas breves palabras para cerrar el seminario Ética Empresarial y Construcción de Confianza en la Sociedad Contemporánea. Buenos días. Como presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, parece que me corresponde protocolariamente cerrar este evento. Y lo primero que quiero es agradecer al profesor Ismael Oliva, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile, que nos ha acogido en su facultad para llevar a cabo este evento. Voy a ser muy breve, pero no me resisto a ligar lo que hemos estado hablando ahora con una noticia de actualidad de ayer mismo. Anoche tuve la suerte y el placer de poder asistir al concierto que Joan Manuel Serrat dio aquí en Santiago en el Movistar Arena. En uno de los monólogos, si han oído ustedes algún concierto de Serrat, le encanta mezclar o intercalar entre sus canciones monólogos en donde dice cosas graciosas o dirigidas hacia el público, ¿no? En el primer monólogo que hizo, dijo, no es textual, pero espero haber recogido bien su frase. Comentó: tengo el honor de haberme ganado honradamente la vida trabajando en lo que más me gusta, y eso es un gran privilegio. A mí me gustaría que pensemos, simplemente un pensamiento, ¿no? Si para todos nosotros no sería un inmenso privilegio el poder estar actuando en nosotros mismos y en nuestras empresas, en nuestras instituciones, en que nos sintamos igual que Serrat se expresó ayer, satisfechos de ganarse la vida honradamente, y que eso sea un inmenso privilegio. Y creo que es un privilegio estar aquí con todos ustedes, haber oído las ponencias interesantísimas que hemos escuchado, que con sus intervenciones nos han dado perspectivas hacia conceptos como ética empresarial, credibilidad, confianza, sociedad feliz. Palabras que se enmarcan de manera transversal y con fuerza en la coyuntura nacional e internacional. Por mi parte, y tras este pensamiento, solo me resta agradecer al catedrático español Domingo García Marzá por aceptar la invitación a hacer el viaje de 11.000 kilómetros y habernos acompañado a contextualizar esta jornada, y agradecer también las intervenciones de Andrés Moller, del grupo Eulen, y de Joseph Ramos, académico de esta casa de estudios. Agradecer especialmente también a nuestra moderadora del debate, Reinalina Chavarri, socia de ASIS RSE. Agradecer a la Escuela de Posgrado, obviamente, de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, y a nuestros patrocinadores, Iberia, Hotel NH, Grupo Eulen y Diario Financiero, y obviamente a todos ustedes, con su presencia dan sentido a estos seminarios y les hacen ser realmente la parte más importante del mismo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus palabras, y con ellas estamos finalizando este seminario. Agradecemos nuevamente a todos por su participación y presencia, y reiteramos además nuestros agradecimientos a alumni de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios, a la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, a la consultora AXIS RSE,
a Iberia Líneas Aéreas, a NH Hotel Group y al diario financiero, además del grupo Eulen. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión.